Vamos allá. Nos encontramos al borde de una revelación que podría desmoronar tus creencias. Imagina que la primera versión de la Biblia, la que ha servido de modelo para muchas otras en la actualidad, en realidad nos sugiere que el concepto que tenemos de Dios podría estar equivocado. Nos referimos a un ser divino que no refleja la bondad absoluta, el mismo que nos han enseñado a venerar. En lugar de esto, podría tratarse del maligno. Suena descabellado, ¿no es así? Pues aguarda. En el año 1945, unos campesinos descubrieron algo extraordinario en las profundidades de Egipto. Lo que hallaron no era la típica Biblia, eran los textos de Nag Hammadi, manuscritos antiguos que desafían las narrativas establecidas durante milenios. Estos documentos, junto con los rollos del Mar Muerto encontrados pocos años después, incluyen textos alternativos y apócrifos que los primeros líderes eclesiásticos preferirían ocultar. Lo más fascinante de todo esto es que estos textos, algunos más antiguos que los aceptados comúnmente, nos ofrecen una versión completamente distinta sobre la creación del mundo y sobre la entidad a la que llamamos Dios. Los primeros dirigentes de la Iglesia decidieron qué escritos serían incluidos en la Biblia que hoy muchos conocemos, desde la versión del Rey Jaime hasta la nueva versión internacional. Cualquier Biblia que poseas ha sido meticulosamente seleccionada. Estos líderes tenían la autoridad para moldear la historia a su conveniencia. Los escritos gnósticos fueron excluidos, no por ser incorrectos, sino porque representaban un peligro para los dogmas eclesiásticos, demasiado polémicos, demasiado revolucionarios. ¿Qué es lo que estos textos podrían revelar que sacudiría los cimientos de la religión establecida? Nos introducen a la figura del demiurgo. Este ente, el arquitecto del mundo material, es un Dios impostor. Recordemos esos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios se muestra celoso, colérico y punitivo. Ese no es el Dios de amor y luz que muchos esperan. Es el demiurgo. No es la esencia de una creación amorosa, sino una entidad que diseñó el mundo para aprisionar almas, manteniéndonos en la ignorancia. En resumen, el Dios que la Biblia describe no es quien pensamos que es. Reflexiona sobre la narración de la creación en el Génesis. La tierra fue formada, los humanos fueron colocados en ella y de inmediato se establecieron las prohibiciones. No comas de este árbol, no adquieras conocimiento. Cuando la humanidad busca el saber, intentando emanciparse, ¿qué ocurre? Son castigados. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por aspirar a la sabiduría. ¿Por qué un Dios benévolo castigaría el deseo de conocimiento? Y si el verdadero delito no fuera la desobediencia, sino el anhelo de libertad. Los textos gnósticos plantean que el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, no tiene interés en nuestra liberación o bienestar. Su finalidad es dominarte, confinándote al plano material, ocultando tu verdadero potencial. ¿Y sabes qué? Los primeros cristianos ya eran conscientes de esto, al menos algunos de ellos. Existieron corrientes completas, como los valentinianos, que desconfiaban del Dios en el que creía la mayoría. Afirmaban que la auténtica esencia divina trasciende este mundo y que el demiurgo no es más que una aberración cósmica, un carcelero. Sin embargo, estas creencias fueron suprimidas. El Imperio Romano, al oficializar el cristianismo, buscaba una versión de la fe que reforzara las estructuras de poder establecidas, no que las desafiara. Por eso, los gnósticos fueron tildados de herejes. Sus escrituras fueron destruidas o escondidas. Durante casi 2 milenios, solo nos han contado una versión de la historia. Pero ahora, con estos hallazgos antiguos, finalmente se está revelando la otra cara de la historia. Esto nos deja una pregunta candente.
Si la Biblia que nos han enseñado fue cuidadosamente seleccionada, ¿qué implica eso sobre la imagen de Dios que tiene la mayoría? ¿Es posible que el Dios benevolente del Nuevo Testamento y el vengativo Dios del Antiguo Testamento no sean la misma entidad? Aquí es donde los textos de Nag Hammadi lo cambian todo. Nos muestran que este mundo, lleno de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue creado por un Dios de amor, sino por una entidad menos poderosa que se cree Dios. Y los primeros cristianos que seguían estas enseñanzas pensaban que la misión de la humanidad no era la sumisión ciega, sino la liberación. Así comienza la narrativa de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otras escrituras antiguas presentan evidencias que sugieren una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser el mal disfrazado. Según los gnósticos, el Dios al que obedecen la mayoría no es el Creador Supremo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para nada. Ellos proponían una idea aún más revolucionaria, que este mundo, todo este universo, fue creado por un Dios falso, un ser al que denominaban el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo no es quien crees. Se le presenta como un ser ignorante y arrogante. Se cree el Dios definitivo, pero en realidad es solo un creador ciego, completamente ajeno a una fuerza divina verdadera y superior a él. En los escritos gnósticos, el Demiurgo crea el mundo material no por amor o misericordia, sino como una prisión. Este mundo es un laberinto, y nosotros somos prisioneros en él. El mundo material está repleto de sufrimiento, corrupción y dolor. Si observas detenidamente, parece diseñado justamente para eso. Su propósito es subyugarte, manteniéndote anclado al ámbito material, velando tu potencial auténtico. ¿Lo sabías? Algunos de los primeros seguidores de Cristo ya eran conscientes de esto. Grupos enteros, como los valentinianos, dudaban del Dios venerado por la mayoría. Sostenían que la verdadera divinidad estaba más allá de este plano y que el Demiurgo era simplemente un error cósmico, un verdugo. Sin embargo, tales creencias fueron reprimidas. Con la oficialización del cristianismo, el Imperio Romano quería una doctrina que respaldara y no cuestionara las estructuras de poder existentes. De ahí que los gnósticos fueran denunciados como heréticos y sus escritos destruidos o escondidos. Por cerca de 2000 años solo nos transmitieron una versión de la historia. Pero ahora, gracias a recientes descubrimientos arqueológicos, se está desvelando el otro lado de la historia, planteándonos una interrogante fundamental. Si la Biblia que conocemos fue meticulosamente seleccionada, ¿qué revela eso sobre la imagen de Dios que sostiene la mayoría? ¿Será acaso que el Dios misericordioso del Nuevo Testamento y el severo Dios del Antiguo Testamento no son la misma figura? Aquí es donde los manuscritos de Nag Hammadi alteran completamente nuestra comprensión. Revelan que este mundo, plagado de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue obra de un Dios amoroso, sino de una entidad menos poderosa que se considera a sí misma como Dios.
Los primeros cristianos que aceptaron estas enseñanzas creían que el verdadero objetivo de la humanidad no era someterse ciegamente, sino liberarse. Aquí empieza la historia de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otros documentos antiguos aportan pruebas que nos conducen a una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser simplemente el antagonista encubierto. De acuerdo con los gnósticos, el Dios al que la mayoría adora no es el Creador Supremo. De ninguna manera, abogaban por una noción mucho más revolucionaria, que este mundo y todo el universo fueron creados por un Dios impostor, un ente que llaman el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo no es quien piensas. Se nos muestra como un ser ignorante y pretencioso. Se considera el Dios absoluto, pero en realidad es tan solo un artífice ciego, totalmente desconocedor de una fuerza divina verdadera y superior a él. En las escrituras gnósticas, el Demiurgo forjó el mundo material no por amor o compasión, sino como una cárcel. Este mundo es una trampa, y nosotros estamos confinados aquí. El plano material está saturado de sufrimiento, corrupción y dolor. Si lo examinas con atención, casi parece que fue diseñado así a propósito. En este punto, todo comienza a cobrar sentido. Desde la perspectiva gnóstica, la serpiente del jardín del Edén no era la antagonista de la historia. En realidad, simbolizaba una fuerza liberadora. Proporcionó a la humanidad el conocimiento, exactamente aquello que el Demiurgo intentaba ocultar. Los gnósticos reinterpretaron completamente la historia del Génesis. Para ellos, el Dios que le prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento no los estaba cuidando, sino manteniéndolos en la ignorancia. ¿Y la serpiente qué papel jugaba? Era la que intentaba abrirles los ojos. Puede sonar descabellado, pero invita a reconsiderar todo lo que nos han enseñado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, si aceptamos que el Demiurgo es un ser tiránico que encadena a la humanidad, entonces se transforma por completo la noción tradicional de salvación. Esta no radica en la obediencia a un poder superior, sino en la emancipación de uno falso. El auténtico propósito es emanciparnos del yugo del Demiurgo, reconocer que el mundo material es solo una cortina de humo y restablecer la conexión con la auténtica divinidad que reside más allá. Aquí es donde la discusión toma un giro aún más personal. Todos, en algún momento, hemos cuestionado si Dios es omnipotente y amoroso. ¿Por qué existe tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la vida está llena de angustia, enfermedades, desastres naturales y todos esos aspectos que desafían nuestra comprensión? Los gnósticos ofrecían una perspectiva totalmente distinta para estas interrogantes. No atribuían el sufrimiento del mundo a un enigma indescifrable ni a un supuesto plan divino. Según ellos, el sufrimiento se debe a que el creador de este mundo no es benevolente. No era simplemente que Dios permitía la existencia del mal, era que el mundo había sido creado sobre cimientos corruptos por un ser imperfecto. Los gnósticos consideraban al creador de este mundo, el Demiurgo, como incompetente o incluso malintencionado. Observando el mundo bajo esta luz, muchas cosas comienzan a tener una lógica inusual. Considera los eventos significativos de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Está el diluvio, donde Dios extermina a casi toda la humanidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra
consumidas por el fuego. Las plagas de Egipto, que abarcaron desde langostas hasta la muerte de los primogénitos. Estos no son los actos de un Dios amoroso y benévolo, sino manifestaciones de venganza y destrucción. Pareciera que la Biblia intenta comunicarnos algo. Quizás hemos estado interpretándola de manera errónea todo este tiempo. Los gnósticos verían estas narrativas y afirmarían que, evidentemente, el mundo está en desorden. Fue diseñado así. En su visión, el demiurgo no buscaba crear un Edén perfecto, sino un escenario de sufrimiento, dominación y dolor. Su fin era mantener a la humanidad confinada en esta realidad defectuosa, impidiéndoles descubrir la verdad. Este mundo no es un campo de pruebas de nuestra fe, sino una cárcel. ¿Y el mal es acaso un misterio que debemos aceptar sin más? Está intrínsecamente incorporado en el sistema. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión del bien y del mal, ¿verdad? Nos han enseñado que el mal surge del libre albedrío humano, la tentación o como una prueba divina. Sin embargo, los gnósticos lo percibían de una manera totalmente diferente. Ellos sostenían que el mundo físico estaba viciado desde su origen, no a causa de nuestros errores, sino debido a la corrupción del ente que lo creó. Por lo tanto, cuando las personas se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, la respuesta gnóstica es clara y directa, porque el Dios que domina este mundo se beneficia de él. El demiurgo es indiferente al dolor humano. De hecho, el sufrimiento forma parte integral de su estrategia de dominación. Nos somete, alimenta nuestro miedo y fomenta nuestra devoción hacia él, mientras que la verdadera esencia divina, un nivel superior y puro de conciencia más allá de todo esto, se nos mantiene oculta. Es especialmente perturbador observar cómo este concepto del sufrimiento, como método de control, se manifiesta en nuestra vida diaria. Considera esto. ¿Cuántos de nuestros sistemas fundamentales están diseñados sobre la base del control? Desde los gobiernos y las religiones hasta las normas sociales, todos estos sistemas perpetúan una estructura que nos mantiene controlados, dictándonos lo correcto e incorrecto y cultivando el miedo a desviarnos de estas directrices. Los gnósticos argumentarían que esta es precisamente la realidad que el demiurgo desea. Un mundo cimentado en el miedo y la aflicción propicia la sumisión de sus habitantes. Está el tema del castigo. Los textos bíblicos están repletos de incidentes en los cuales Dios castiga a las personas por su desobediencia. Sin embargo, para los gnósticos, estos castigos no están relacionados con la justicia o la moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se centran en mantener a la gente subyugada, asegurando que no cuestionen el orden establecido. La historia de Job es un ejemplo emblemático. Aquí tenemos a un hombre que lo hace todo correctamente, sigue todas las reglas, pero aún así sufre de manera atroz, perdiendo todo lo que tiene. ¿La razón? Porque al demiurgo, el Dios de este mundo, no le importa la justicia. Su prioridad es mantener el control. Y aquí nos adentramos en una reflexión filosófica más profunda. Si el creador de este mundo es imperfecto, entonces el sufrimiento que padecemos no constituye una lección cósmica sobre moralidad. No se trata de hacernos mejores o más devotos. Es una táctica para mantenernos distraídos, sumidos en el dolor y demasiado devastados para percibir la realidad más amplia. Este enfoque revoluciona completamente nuestra percepción de la fe.
En lugar de aceptar el sufrimiento como parte del designio divino, los gnósticos proponían una repudiación total del sistema. No aspiraban a la salvación mediante la obediencia o el castigo. Ellos anhelaban la liberación. Si estamos replanteando la naturaleza de Dios basados en estos textos antiguos, entonces debemos reconsiderar una de las figuras más malentendidas en toda la historia religiosa: Satanás. Antes de que saques conclusiones precipitadas, considera esto. ¿Y si Satanás no es la encarnación del mal que nos han enseñado? ¿Y si en realidad es el héroe de esta narrativa? Puede sonar radical, pero esta interpretación tiene raíces más antiguas de lo que podrías imaginar. En las enseñanzas gnósticas, Satanás, o más específicamente Lucifer, se considera de una forma muy distinta. Lucifer no es un ser maligno que busca corromper a la humanidad por mero capricho. Él es visto como el proveedor de sabiduría, iluminación y emancipación. En algunas interpretaciones, esto lo identifica como el auténtico liberador de la humanidad. Regresemos al Jardín del Edén. La historia es conocida por todos. Adán y Eva disfrutan del paraíso, donde todo es idílico, con una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aparece la serpiente, que persuade a Eva para que pruebe el fruto. Eva accede, Adán le sigue, y en un instante ambos son desterrados del Edén. Pero aquí surge una reflexión importante. ¿Qué era realmente lo que ofrecía la serpiente? Conocimiento, conciencia, la posibilidad de percibir el mundo en su verdadera esencia. Reflexiona sobre esto. La serpiente no llevó a Eva a un acto trivial. Le otorgó a ella, y por ende a toda la humanidad, la oportunidad de abrir los ojos, de trascender los límites del jardín, de discernir entre el bien y el mal. Ese acto no denota maldad. Representa un obsequio que eleva el nivel de conciencia. Y si el Dios del Antiguo Testamento no deseaba que Adán y Eva accedieran a ese conocimiento, ¿qué revela eso sobre su naturaleza? Aquí es donde los gnósticos vuelven a entrar en la discusión. Ellos sostienen que la serpiente en el jardín no representaba a Satanás de la manera tradicional. Más bien, era un emblema de la resistencia contra el dominio del demiurgo. Al brindar conocimiento, la serpiente entregaba a la humanidad la llave para deshacerse de la ignorancia, precisamente lo que el demiurgo quería perpetuar. De esta forma, Lucifer no era el adversario de los hombres, sino nuestro cómplice, el único que se atrevió a confrontar al falso Dios y ofrecernos la verdad. Este enfoque transforma completamente la narrativa. Lucifer, en vez de ser la encarnación del mal, emerge como un símbolo de claridad. Literalmente, el término Lucifer proviene del latín lucem ferre, que significa portador de luz. Él es quien nos ilumina, quien reta la autoridad y quien proclama que no estamos obligados a permanecer en la ignorancia. No es necesario resignarse al mundo tal como está. Es crucial entender lo revolucionario de esta idea, tanto entonces como ahora. Si siempre has visto a Dios como la máxima autoridad y a Satanás como el rebelde supremo, este giro conceptual puede parecer un revés total a lo que te han enseñado. Pero esa es precisamente la razón por la cual la Iglesia primitiva luchó intensamente por reprimir estos pensamientos gnósticos. Una narrativa donde el insurgente es el héroe y el creador el antagonista resulta ser un relato disruptivo para cualquier estructura basada en la obediencia y el dominio. Pero avancemos un poco más. En ciertos textos gnósticos, Lucifer no solo es un emblema de la insurgencia, él simboliza una comprensión más profunda sobre la esencia del poder y la libertad. El demiurgo anhela la sumisión, desea adeptos que no indagan, que no persiguen el saber, que se someten sin comprender. En contraposición,
Lucifer personifica la noción de que el verdadero poder emerge del cuestionamiento a la autoridad, de la búsqueda del conocimiento y de la ruptura con las restricciones impuestas. Este leitmotiv se extiende a través de numerosas leyendas y obras literarias, no solo en escritos gnósticos. Considera relatos como el de Prometeo, el titán que sustrajo el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos. Es sancionado por su desafío, similar a Lucifer, pero se le honra como un héroe porque osó retar a los dioses y brindar a la humanidad algo precioso. El fuego que Prometeo comparte es conocimiento, al igual que el fruto que Lucifer propone en el Edén. Representa el mismo arquetipo, el insurgente que arriesga todo para iluminar a la humanidad. ¿Qué pasa si desafiar la autoridad no es inherentemente malo? ¿Qué pasa si, de hecho, es el sendero hacia la libertad? Si el demiurgo es un dios impostado que se nutre del control, entonces rebelarse contra él no solo es un gesto de desafío, es un acto de emancipación. Y Lucifer, como la representación de esa rebelión, se transforma en un icono de empoderamiento. Alguien que simboliza la idea de que no tenemos que conformarnos con el mundo como es. Podemos indagar el conocimiento, podemos cuestionar las normativas, podemos forjar nuestro propio rumbo. Naturalmente, esta perspectiva ha estado oculta durante siglos. No es casualidad que Lucifer sea retratado como el villano absoluto en los escritos religiosos predominantes. Si detentas el poder, lo último que deseas es que se cuestione tu autoridad, ¿cierto? Pero los gnósticos, junto a muchas otras tradiciones ancestrales, percibieron más allá de esto. Reconocieron que el auténtico poder, la verdadera libertad, provienen de romper con el control y aceptar la verdad, aunque resulte incómoda. Profundicemos en algo todavía más fascinante, la figura de Jesús. Pero no el Jesús al que quizás estás acostumbrado. En la tradición gnóstica, Jesús no solo fue un Salvador enviado para redimir a la humanidad de sus pecados, sino también un mensajero enviado para desvelar la verdad sobre el demiurgo y para ayudarnos a despertar de la ilusión de este mundo. La visión gnóstica de Jesús es tremendamente distinta a la que ofrece el cristianismo tradicional. Según estas enseñanzas, Jesús no vino a reafirmar la autoridad del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, vino a contrariarla. No llegó para instruir a la gente a seguir ciegamente las leyes impuestas por el demiurgo. Más bien, ofreció algo mucho más profundo, salvación a través del conocimiento o la gnosis. Y este saber no trataba sobre pecado o normas morales, era sobre reconocer que el mundo material es una cárcel y que necesitamos liberarnos de ella. Por lo tanto, los gnósticos veían a Jesús no solo como un ícono de fe, lo consideraban un educador que llegó para despertar a las personas, para mostrarles que el Dios que la mayoría adora no es la cúspide de la bondad y la luz. Jesús vino a decir, observa más allá de lo aparente. El mundo que crees conocer es simplemente una trampa. En muchos escritos gnósticos, como en el Evangelio de Tomás, Jesús no se muestra como alguien centrado en realizar prodigios o predicar sobre pecados y castigos. Más bien, aparece como un educador de saberes velados. Sus parábolas y doctrinas son crípticas, no por ser intrínsecamente complejas, sino porque señalan hacia una realidad más profunda que el demiurgo prefiere ocultar. Jesús a menudo hablaba del reino de Dios, pero para los gnósticos, este reino no era un paraíso terrenal al que se accede después de la muerte. Representaba un despertar espiritual, una dimensión que trasciende el plano material. El Jesús gnóstico no valoraba la sumisión a las normas religiosas. De hecho, frecuentemente se mostraba en contra de ellas.
recuerdan los constantes enfrentamientos de Jesús con los fariseos, las autoridades religiosas de su época. Los gnósticos interpretaban esto no solo como una simple disputa sobre regulaciones. Ellos percibían que Jesús estaba desafiando activamente el sistema de dominación del demiurgo. No vino para reafirmar que la gente siguiera el dogma religioso, vino para emanciparlos de ese yugo. Este concepto se hace aún más evidente en los textos gnósticos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. En este relato, Judas no es el villano tradicional que hemos aprendido a condenar. Es, más bien, el discípulo que verdaderamente comprendió el mensaje de Jesús. Según esta narrativa, lo que se ha llamado traición de Judas no fue un acto malévolo, sino parte de una estrategia para ayudar a Jesús a liberarse de las ataduras del mundo material. Judas era el único que realmente entendía que la misión de Jesús no consistía en sacrificar su vida por los pecados de la humanidad, sino en desvelar la verdad que los liberaría del control del demiurgo. Los gnósticos no interpretaron la muerte de Jesús como un rescate por los pecados humanos. Consideraban su crucifixión como una demostración de que el mundo material y la muerte son meras ilusiones. La resurrección de Jesús no se trataba solo de un acto milagroso para confirmar su divinidad. Era un acto declarativo, mostrando que la mayor herramienta del demiurgo, la muerte, no posee verdadero dominio sobre quienes han alcanzado la gnosis auténtica. Para los gnósticos, el mensaje fundamental de Jesús era de iluminación. No vino a salvar a las personas de sus pecados mediante su crucifixión. Vino a liberarlas de la ignorancia. Sus enseñanzas buscaban despertar a la gente al hecho de que no necesitan someterse a las reglas del demiurgo, que pueden descubrir la verdad divina por sí mismos. Y la crucifixión no era el fin de la historia, sino el inicio del reconocimiento de que la muerte, como todo en este mundo, es parte de la ilusión. Reflexionando desde esta perspectiva, la visión gnóstica sobre Jesús revoluciona completamente la comprensión tradicional. No se enfoca en adherirse a un código de conducta o en cumplir rituales para acceder al cielo. Va sobre superar este mundo, percibiendo más allá del velo que el demiurgo ha dispuesto ante nosotros para reconectarnos con la auténtica esencia divina. Sin embargo, este tipo de pensamiento era exactamente lo que la iglesia primitiva no podía permitirse propagar. Un Jesús que proclamaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios. Un mensaje que incitaba a las personas a buscar la iluminación en vez de someterse ciegamente. Tales ideas radicales podrían desestabilizar los cimientos mismos de la religión institucionalizada. Por eso estos textos, estos evangelios alternativos, fueron suprimidos, destruidos o declarados heréticos. El Jesús que promovía la liberación del sistema del demiurgo no coincidía con el Jesús que la iglesia primitiva quería que se siguiera. Ellos requerían un líder que afirmara la autoridad, no alguien que incentivara a la gente a cuestionarla. Si has estado siguiendo, ya habrás notado cómo los gnósticos redefinieron las narrativas sobre Dios, Satanás y Jesús. Pero hay otro protagonista esencial en esta trama cósmica, Sofía. Aunque no es un nombre que se mencione frecuentemente en discusiones religiosas convencionales, en las doctrinas gnósticas es una de las figuras más cruciales. En la teología gnóstica, Sofía se considera una entidad divina, vista a menudo como la personificación de la sabiduría. Ella es parte del ámbito espiritual elevado, distante del mundo material. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Según la cosmogonía gnóstica, ella es realmente la responsable de la creación del demiurgo. Así es, lo has oído correctamente. El demiurgo, la entidad de la que hemos discutido, no emergió de la nada.
fue el resultado de un error de Sofía. No interpretes esto como un acto de maldad o malicia por parte de ella. Fue más bien un incidente fortuito, un evento que ocurrió cuando ella intentó crear algo por su propia iniciativa, sin la orientación de las fuerzas divinas superiores. En su afán de generar vida, Sofía accidentalmente dio origen al demiurgo. Tan pronto como se percató de lo que había hecho, reconoció que había causado un desastre. El demiurgo, convencido de ser la entidad suprema, comenzó a formar el mundo material, el mismo en el que estamos inmersos. Tras este fallo, Sofía no se desentendió. No dejó el mundo a merced del control del demiurgo. De hecho, Sofía se sumerge activamente en el esfuerzo por resolver la situación. Esto es lo que la hace tan intrigante. Ella encarna tanto la causa del conflicto como la fuerza que intenta remediarlo. En ciertos escritos gnósticos se muestra a Sofía compadeciéndose profundamente por la humanidad, abrumada por el dolor que ha generado el mundo creado por su inadvertencia. Sin embargo, no se da por vencida. La trayectoria de Sofía es una narrativa de redención, aunque no en el sentido convencional. Ella no está aquí para sacrificarse o asumir los pecados de la humanidad. Su papel se centra en el despertar. Opera en segundo plano, orientando a la humanidad hacia la gnosis o el conocimiento auténtico. Es como si estuviera enviando señales, intentando despertarnos a la realidad de que existe algo más allá del mundo material, que hemos sido engañados por la ilusión que el demiurgo ha creado. El demiurgo, en su ignorancia y arrogancia, desconoce completamente la existencia de Sofía por encima de él. Él se considera el único Dios, por lo que no imagina que hay una fuerza de sabiduría divina trabajando para minar su dominio. Por su parte, Sofía tiene plena conciencia de la situación. Reconoce al demiurgo como lo que es, un creador imperfecto que gobierna un mundo también imperfecto, y se esfuerza por ayudarnos a liberarnos de su influencia. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de Sofía es la idea de que todos llevamos dentro una parte de ella. Los gnósticos sostienen que cada persona posee una chispa de sabiduría divina, un fragmento de Sofía, oculto en lo más profundo de su ser. Es como un tesoro enterrado que, al ser descubierto, podría conducirnos fuera de la oscuridad hacia la verdadera fuente divina. Pero el demiurgo ha hecho todo lo posible por ocultar esa chispa. Ha construido todo este mundo material, este entero sistema de control, para distraernos y evitar que la encontremos. Aquí es donde la función de Sofía se vuelve esencial. Ella es la guía hacia esa chispa oculta. En los textos gnósticos se la presenta a menudo como una figura materna que nutre a la humanidad y la ayuda en su crecimiento hacia la iluminación espiritual. No es una deidad autoritaria que demanda adoración, sino una presencia sabia y compasiva que busca ayudarnos a despertar. Lo realmente interesante es cómo esto altera completamente la dinámica tradicional de la salvación. Desde la perspectiva gnóstica, la salvación no ocurre simplemente por seguir reglas o ejecutar rituales. Tampoco se trata de creer en un Dios o figura específica. Es sobre descubrir la verdad por uno mismo. Es reconocer la chispa divina dentro de nosotros y darse cuenta de que somos algo más que seres materiales atrapados en un mundo material. Y eso es precisamente lo que representa Sofía. Ella nos dirige hacia esa realidad más profunda. Es la voz que nos anima a mirar más allá de lo aparente, a desafiar lo que hemos aprendido y a explorar realidades más elevadas. En cierto modo, representa lo contrario al demiurgo. Mientras él encarna el dominio, la desinformación y el engaño, Sofía es símbolo de inteligencia, libertad y despertar espiritual. En las enseñanzas ortodoxas
se nos dice que el fin del mundo vendrá con el juicio definitivo de Dios, donde los virtuosos serán salvados y los viciosos castigados. Sin embargo, desde una perspectiva gnóstica, el fin del mundo no se asocia con penalidades ni recompensas. Es un momento de liberación, el término del mandato del demiurgo y el inicio del auténtico despertar de la humanidad. En las escrituras gnósticas, el apocalipsis descrito no es un cataclismo donde el mundo perece. Es más bien la desintegración de la realidad falaz del demiurgo. Es el momento en que la humanidad percibe la ilusión del mundo material y se reconecta con la auténtica fuente divina. El Apocalipsis no es un despliegue de la cólera divina, sino una liberación de las almas humanas del yugo de un creador imperfecto. Los gnósticos postulan que cuando suficientes personas despierten y descubran la chispa divina en su interior, el poder del demiurgo empezará a desmoronarse. Su influencia sobre el mundo material se debilitará, pues su dominio prolongado solo ha sido posible mediante la ignorancia. Cuanto más gente comprenda la verdad, menor será su poder. Y cuando eso ocurra, cuando bastantes de nosotros nos emancipemos, este mundo, tal como lo conocemos, se transformará radicalmente. El libro del Apocalipsis, frecuentemente visto como la profecía suprema sobre el fin de los tiempos, ha sido interpretado de diversas formas. Sin embargo, en un contexto gnóstico, no trata sobre el triunfo del demiurgo ni sobre su juicio final. Se refiere a la caída de este falso dios. Las guerras, el caos y la destrucción son meras representaciones del colapso del sistema del demiurgo bajo el peso de sus propias falacias. Y al asentarse el polvo, no se trata de ascender a un remoto cielo. Se trata de retornar a la verdadera fuente divina, al ámbito de pura luz y conciencia que trasciende esta prisión material. En este marco, el anticristo, usualmente visto como el gran adversario en interpretaciones convencionales, podría ser visto como un retador de la autoridad del demiurgo. Los tiempos del fin no son sobre una última sumisión a un Dios vengativo, sino sobre romper las cadenas de un sistema que ha confinado a la humanidad por demasiado tiempo. Es el conflicto final, no entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué implica esto para nosotros? Los gnósticos sostienen que cada uno de nosotros tiene la capacidad de participar en este despertar. No necesitamos esperar un evento apocalíptico distante para ser libres. Las herramientas para nuestra liberación ya residen dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. A medida que más personas tomen conciencia de esta realidad, el poder del mundo material, el poder del demiurgo, seguirá disminuyendo. Esta visión de una revolución espiritual es tremendamente poderosa porque sugiere que el fin de los tiempos no es algo que debamos temer, sino algo que debemos anhelar. El fin del mundo no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva realidad. Es el fin de la ilusión. Es el instante en que la humanidad finalmente se libera del ciclo de sufrimiento e ignorancia y se adentra en la verdad de lo que realmente somos. Ahora, si eso no voltea completamente todo lo que te han enseñado, no sé qué lo hará. El Apocalipsis gnóstico trata sobre la liberación, no sobre la destrucción. Es sobre la libertad, no sobre el juicio, y es sobre despertar a la realidad de que el mundo material, con todo su sufrimiento, es solo una pequeña parte del panorama más amplio. Cuando comprendemos eso, cuando despertamos a la verdad, podemos comenzar a vivir de manera diferente. Podemos empezar a liberarnos de los sistemas de control que nos han dominado durante tanto tiempo. Y al final, eso es lo que realmente enseñaban los gnósticos, que el poder de despertar reside dentro de cada uno de nosotros.
El concepto gnóstico del Apocalipsis se distingue radicalmente de las interpretaciones tradicionales que encontramos en las principales corrientes del cristianismo. En lugar de enfocarse en un final catastrófico del mundo marcado por el fuego y la ira divina, la gnosis ofrece una visión de renacimiento espiritual y despertar consciente. Esta perspectiva sugiere que el verdadero fin no es el término del mundo físico, sino una transición hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y nuestra conexión con lo divino. Dentro de la cosmología gnóstica, el demiurgo es visto como un arquitecto falible del mundo material, una entidad que, aunque poderosa, carece de la omnisciencia y la benevolencia atribuidas al concepto de un Dios supremo. Esta visión contrasta con la idea de un creador infalible y perfecto, proponiendo en cambio que el universo material es producto de un acto imperfecto y que la verdadera esencia divina se encuentra más allá de la creación de este ser. La figura de Sofía, en el contexto gnóstico, es central para entender la posibilidad de redención y conocimiento. Ella no solo personifica la sabiduría, sino que también juega un papel crucial como mediadora entre el mundo material y el reino espiritual. Su historia de caída y redención es paralela a la experiencia humana de despertar del engaño impuesto por el demiurgo, ofreciendo un modelo para nuestra propia búsqueda de la iluminación. El concepto de la chispa divina interior en cada ser humano es fundamental en la gnosis. Esta chispa, o fragmento de la luz divina, ofrece a cada individuo una conexión inherente con lo divino que trasciende las estructuras y limitaciones del mundo material. La realización de esta conexión íntima con lo divino es vista como el camino hacia la verdadera libertad y el fin del dominio del demiurgo. En el ámbito práctico, los gnósticos valoraban el conocimiento, o gnosis, como el medio más elevado de salvación. A diferencia de las doctrinas que promueven la fe ciega o la obediencia a dogmas, la gnosis se centra en la experiencia directa y personal de lo divino, enfatizando un camino espiritual basado en el conocimiento interior y la revelación personal. El papel de Jesús en los textos gnósticos también se transforma. No es solo un redentor que sufre por los pecados de la humanidad, sino un iluminador que revela la verdad oculta sobre el mundo material y ofrece las claves para trascenderlo. Esta interpretación de su misión pone el énfasis en el conocimiento y el despertar personal como los verdaderos objetivos de su enseñanza. Las implicaciones sociales y políticas de la gnosis también son significativas. Al desafiar las estructuras autoritarias y el control impuesto por el demiurgo, los gnósticos adoptaban una postura inherentemente revolucionaria. Esta perspectiva no solo desafiaba las autoridades religiosas establecidas, sino que también promovía un cambio radical en la percepción individual y colectiva de la autoridad y el poder. Por último, el enfoque gnóstico hacia el fin de los tiempos como un despertar masivo y una liberación de la ilusión sugiere una revolución espiritual más que un evento apocalíptico físico. Esta visión ofrece una esperanza alternativa, que el fin es realmente un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad se reconecte con lo divino y experimente la realidad en su expresión más pura y esclarecedora. Contemplemos un momento antes del amanecer del tiempo y del espacio donde solo reinaba una presencia eterna. Este ser es Dios, el arquitecto supremo de la existencia. Abordemos esta cuestión esencial. ¿Cuál es el origen de la divinidad? Recorramos los siglos para descifrar el principio de todo. Los filósofos de la antigüedad y los sabios de la era moderna han tratado de dilucidar el surgimiento del universo y la perpetuidad de un creador sin principio. Únase a nosotros mientras exploramos misterios
que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva del entorno cósmico. Hasta el final del vídeo, descubramos cómo la interacción entre tiempo, espacio y sustancia apunta a un autor que va más allá de lo imaginable. ¿Qué misterio rodea al universo? ¿Has considerado el principio de Dios? Si alguien lo creó, ¿cómo se originó todo? Hoy superamos los límites de la ciencia y las creencias, ahondando en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. En un tiempo lejano, antes de que existieran las formas o se desarrollara la luz, predominaba una figura omnipresente: Dios, suspendido sobre extensiones envueltas en oscuridad abisal. Declaró desde las aguas originarias, conforme a lo narrado en Génesis 1:2, y su mandato reverberó a través de los siglos: que se haga la luz. De inmediato, la claridad emergió, separándose de las sombras, demostrando el vasto poder de Dios. Aún así, subsiste un enigma teológico fundamental. ¿Cuál es el principio de Dios? Antes de la formación del cielo y la tierra, en el vacío completo, Dios preexistía, dominante y singular en su gloria perenne. Desde las sombras invocó la claridad, estableció el orden sobre el desorden y de la confusión originó el equilibrio. Aunque persiste el dilema, ¿de dónde emergió Dios? Algunos postulan que Dios moldeó el planeta hace unos 6.000 años, en una secuencia de 6 días, conforme se relata en Génesis 1:1 a 31. Pero adentrándonos en una cavilación más intensa, cuestionamos el principio de Dios. Además, ¿cómo entender la operación de un ser espiritual en una realidad física? Si concebimos que Dios es el creador del cosmos, entonces, ¿quién creó a Dios? Y así se inicia un ciclo interminable de indagaciones. Claro, aquí tienes una versión reformulada del texto que aborda las mismas ideas, pero con una redacción completamente nueva y la integración de referencias bíblicas. ¿Quién ideó a Dios o quién fue el artífice del Creador? Nuestra búsqueda por respuestas se proyecta hacia lo eterno, retando lo que entendemos por lógico y empujándonos hacia lo inexplorado. Profundizando más, ¿quién podría ser el creador de Dios? Este planteamiento nos introduce a la noción de un Dios que ha sido creado, un concepto que por sí solo es cautivador y pone de relieve una cuestión crítica. Creer en Dios como el iniciador absoluto es vital para interpretar nuestra existencia. No obstante, tal pregunta es provocativa, ya que implica una explicación más racionalizada. La improbabilidad de que algo emerja espontáneamente de la nada. Si aceptamos que de la nada no surge nada, arribamos a una conclusión sorprendente. Debe existir algo o alguien que sea eterno y omnipresente. Al descartar la posibilidad de que algo pueda originarse de la nada y reconociendo nuestra propia existencia pensante, resulta evidente que alguna entidad ha existido siempre. La noción de una perpetuidad es crucial para desentrañar el enigma de la creación. Nuestro entendimiento del mundo físico a menudo nos lleva a cuestionar la viabilidad de un estado perpetuo, particularmente desde la década de 1930, tras la aceptación generalizada de la teoría del Big Bang. Este modelo revolucionó cómo percibimos el universo, indicando que el cosmos que conocemos es meramente una etapa temporal en una secuencia incesante de acontecimientos cósmicos. Al evaluar las evidencias disponibles, notamos que el universo está en constante evolución, con su energía disminuyendo gradualmente. La segunda ley de la termodinámica, ampliamente reconocida, sugiere que la energía se deteriora con el tiempo. Las estrellas se debilitan y la expansión del universo se acelera, extendiéndose más allá de nuestro alcance. Esto nos lleva a deducir que el mundo físico, tal y como lo percibimos, no puede ser eterno. Entonces nos enfrentamos a una interrogante esencial.
lo que existe de manera eterna debe ser intrínsecamente diferente a lo que observamos en el presente. Según Revelación 1:8, Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que subraya la idea de una existencia sin principio ni fin, distinta a todo lo concebible en nuestro entorno físico. El origen de todo, el núcleo esencial, debe ser incomprensible para nuestra lógica actual. Este desafío nos incita a profundizar en la naturaleza real de un misterio que excede nuestra realidad física. Admitir que algo o alguien es eterno puede ser complicado. Ofrezco entonces una visión distinta. Todo lo que reconocemos como parte de nuestra realidad contingente, o sea, elementos que potencialmente podrían no existir, son simplemente manifestaciones pasajeras. Incluso las estructuras más robustas, como un peñasco ante nosotros, originalmente eran solo posibilidades en el umbral entre la existencia y la inexistencia. Son elementos perecederos, condenados a la degradación. La verdad es que dichas entidades no pueden sostener su propia existencia. Están vinculadas en una cadena de eventualidades interdependientes, similares a un arreglo en cascada de piezas de dominó. En cierto punto, necesitamos reconocer la presencia de algo primordial, algo que se diferencia radicalmente de lo que intentamos describir. Respecto a Dios, las doctrinas cristianas, judías e islámicas sostienen que Él es eternamente constante. Así, la indagación sobre el origen de Dios, en su definición, resulta irrelevante. Contradecir esto implicaría suponer que todo es creado, llevándonos de vuelta al interrogante original. Los pensadores griegos de la antigüedad también debatieron este tema, lo que llevó a que el Evangelio según Juan se inicie con «Al principio era el Verbo», Juan 1:1. Este versículo nos anima a reflexionar sobre todo lo que proviene de algo eterno y superior, más allá de nuestra capacidad de entendimiento preexistente a cualquier cosa. Los filósofos de la antigua Grecia distinguían entre lo creado y lo que existe autónomamente. Este debate trata de determinar si existe algo o alguien que nunca tuvo un comienzo. Para los fieles cristianos, esa entidad es Dios, siendo esta afirmación central para su doctrina. Plantear ¿quién creó a Dios? Puede parecer adecuado para algunos, pero planteo que en realidad es un cuestionamiento sin fundamento. Para aquellos que creen que el universo es la fuente de todo, surge una cuestión intrigante. ¿Quién creó al creador del universo? Esta problemática frecuentemente desconcierta y es tema de análisis por distintos académicos. En un encuentro con varios expertos en ciencias, un físico cuestionó la doctrina de la Trinidad, en la cual Jesús es reconocido como Dios y ser humano a la vez. El físico inquirió sobre cómo podría explicarse esto. La respuesta inició con una interrogante sencilla. ¿Qué es la conciencia? Tras una pausa reflexiva y admitiendo su propia incertidumbre acerca del tema, se planteó otra cuestión. ¿Qué es la energía? El físico confesó que, aunque podía medirla, no lograba entender su verdadera esencia. La discusión avanzó. ¿Aceptan la existencia de la conciencia? Se afirmó que sí. ¿Y la energía? Nuevamente, la respuesta fue afirmativa. Se concluyó que es viable creer en aspectos que no comprendemos completamente, lo cual es característico de un pensador crítico. El físico, quien al principio se mostraba reticente a ser confrontado, captó la ironía del momento, ya que estaba por atribuir la misma crítica al otro, por cuestionar la naturaleza de fenómenos como la energía, la luz, la gravedad y la conciencia. Tales misterios podrían ser manifestaciones de Dios. La interrogante sobre quién creó a Dios no es tan enrevesada como puede parecer. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Dios es descrito como un ser eterno y fuera del tiempo. Según explica Keith Ward en Dios, el azar y la necesidad, nada podría haber originado una realidad que trasciende el espacio y el tiempo siendo autosuficiente. Esto señala que Dios se encuentra más allá de conceptos como el inicio y el fin, tal como menciona el Salmo 92, donde Dios es eterno desde antes de la formación del mundo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa, no puede aparecer de la nada. Sin embargo, un ente eterno y atemporal escapa a esta lógica. No requiere una causa para existir. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett han reconocido que si existen verdades eternas, como los números o entidades matemáticas, estas no demandan un origen, pues nunca fueron creadas. El concepto de Dios ilustra precisamente esta idea de un ser eterno y autónomo, una entidad primordial e indispensable. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por consiguiente, no se puede atribuir una causa a Dios, dado que Él se sostiene por sí mismo. Considerar a Dios como el Creador eterno y sin creador del universo, que trasciende cualquier limitación temporal y espacial, hace que cuestionar quién creó al Creador eterno sea tan abstracto como debatir sobre el color del silencio o las dimensiones del vacío. Al indagar quién creó al Creador eterno del cosmos, seguimos un razonamiento que no se ajusta a su naturaleza. Este concepto es clave. Los cristianos sostienen su creencia en un Dios sin origen, mientras que algunos ateos proponen alternativas como la teoría de un motor de multiversos o un campo cuántico que origina universos espontáneamente. Esto implica que fundamentalmente se reconoce que el cosmos fue sin creación. Así, sin importar la perspectiva, se reconoce la existencia de un creador sin origen. Progresamos en la historia desde el comienzo del universo hasta cómo la esencia espiritual de Dios interactúa con lo material, consolidando la creencia universal en un creador sin origen. El desafío, por ende, es comprender cómo este creador se relaciona con nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia. Este vínculo entre tiempo, espacio y materia es vital. Deben manifestarse de manera conjunta. Si el espacio existiera sin tiempo, ¿en qué lugar se situaría? Y si existiera materia en el espacio pero sin tiempo, ¿en qué momento estaría? Son elementos indivisibles y coexistentes. Las Escrituras resumen esta doctrina en apenas unas palabras, como se cita en Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el tiempo y el espacio se manifestaron concurrentemente con la materia. Estos tres componentes forman una tríada fundamental. El tiempo comprende el pasado, el presente y el futuro.
El espacio se despliega en longitud, anchura y profundidad. La materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta triple forma fue originada de manera instantánea por un Dios que está más allá de cualquier confinamiento temporal. Si Dios estuviera limitado por el tiempo, no alcanzaría la verdadera divinidad. Estaría dominado por su propia creación. Así como el inventor de una computadora no queda atrapado dentro de su obra, manejando los elementos en una pantalla, así también Dios, el arquitecto del cosmos, no se ve constreñido por lo que ha creado. Él está por encima y existe más allá de nuestro universo. No está afectado por este. Ante el argumento de que una presencia espiritual no puede influir en la materia tangible, surgen preguntas profundas. ¿Cómo se pueden explicar las emociones, el amor, el rencor, la envidia, el celo y el pensamiento lógico? Si nuestro cerebro es simplemente una acumulación aleatoria de componentes químicos que ha evolucionado durante millones de años, ¿cómo podemos estar seguros de nuestros pensamientos o de nuestro sentido ético? Reflexionando sobre la pregunta inicial acerca del origen de Dios, reconocemos que presupone una restricción que Dios no tiene. El Dios que reverencio trasciende el tiempo y el espacio. Aunque intento visualizarlo dentro de mis limitaciones tridimensionales, continúa siendo objeto de mi reverencia. Esto es lo que me atrapa. Está más allá de lo que podemos comprender, y por eso le rindo culto. Esto resuena con las visiones que tuve cuando lo vi surgir entre las colinas, el sagrado del monte con su cayado, lo que demuestra que Dios no está limitado por un lugar o una forma física. La presencia de Dios es ubicua y supera todas las barreras concebibles. En debates sobre cómo surgió Dios, surgió una pregunta crucial. ¿Es posible que Dios haya emergido de la nada? Un matemático rechazó esta noción con argumentos sólidos. Sostener que Dios provino de la nada carece de fundamento. Usemos el razonamiento. La explicación sugerida es que Dios no procede de un lugar específico, ya que no había un espacio existente del que Él pudiera originarse o hacia el cual pudiera desplazarse. Dios no emanó de un lugar y no había un dominio físico donde Él pudiera haber estado inicialmente. Él creó un punto de inicio donde previamente no había nada. Al examinar Génesis 1:1, se ve que Dios formó el universo en el vacío y existía más allá de él. Con el cincel de su determinación y el poder de su omnipotencia, esculpió la creación. Centellas surgieron y con un gesto de sus dedos las arrojó al vacío, embelleciendo el firmamento con estrellas sin resistencias, pues no había nadie para contradecirlo. Entonces Dios declaró: «Esto es bueno». Asimismo se atribuyó a Cristo un nombre supremo, de modo que al nombre de Jesús, todo lo que tiene vida deberá inclinarse, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo ella, y toda lengua proclamará que Jesús Cristo es Señor, en honor al Dios Padre, conforme se menciona en Filipenses 2:10-11. Cabe destacar que los dilemas sobre el origen de Dios y la esencia de la creación son cuestiones profundas que han intrigado a la humanidad desde siempre. No importa las creencias individuales, hay una certeza: nuestra habilidad para comprender plenamente la verdad acerca de Dios y el universo es limitada. La noción de un creador eterno, que excede las dimensiones de tiempo, espacio y materia, desafía nuestra capacidad intelectual y nos recuerda lo vasto que es lo desconocido. A pesar de las incógnitas que puedan atravesar nuestro pensamiento, puesto que Dios trasciende nuestra comprensión, siempre prevalecerá la evidencia sólida de su existencia, manifiesta en toda la creación. El diseño meticuloso de cada hoja, el inmenso cielo nocturno estrellado y el ciclo impecable de las estaciones demuestran un creador que no solo ideó, sino que mantiene y anima el universo con precisión excepcional.
Cada elemento natural, de forma coherente y elocuente, exalta a Dios, invitándonos a reflexionar sobre la magnificencia y el cuidado divino en cada detalle. Espero que esta perspectiva sobre la creación fortalezca nuestra fe y reavive nuestro asombro por el Creador, consolidando nuestra confianza en su constante y amorosa presencia. A lo largo de este camino de descubrimientos, hemos explorado tanto la vastedad del cosmos como la profundidad de nuestras creencias personales. Desde interrogantes sobre el origen de Dios hasta reflexiones sobre la eternidad y la creación, hemos navegado por misterios que desafían nuestro entendimiento y nutren nuestro espíritu. Nuestras meditaciones sobre la interacción entre tiempo, espacio y materia nos han recordado la complejidad y la estética inherente del universo, evidenciando la existencia de un creador que supera todo lo imaginable. En la simplicidad de cada elemento natural, en la majestuosidad de las constelaciones y en el perpetuo ciclo de las estaciones, descubrimos indicios del amor y la sabiduría divinos. Este Creador, eterno y autosuficiente, nos convoca a un viaje de fe, entendimiento y maravilla. Al observar la amplitud del cosmos y la belleza esencial de nuestra existencia, somos invitados a reconocer la influencia divina en todo. Que esta reflexión nos motive a vivir con gratitud y respeto, valorando cada instante como un regalo celestial. Que busquemos una conexión más íntima con el Creador, dejando que su luz oriente nuestros caminos y alumbre nuestros corazones. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que, pese a nuestras limitaciones, formamos parte de un diseño grandioso, mantenidos por un amor eterno y sin condiciones. A medida que avanzamos, que nuestra fe se fortalezca y nuestra comprensión se expanda. Que podamos compartir este camino de hallazgos con otros, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean. La noción de un universo finito, con un comienzo específico, ha sido un tema central en muchas discusiones filosóficas y teológicas. La idea del Big Bang, como el momento de creación, sugiere que el universo tuvo un inicio, lo que plantea la cuestión de qué o quién pudo haber provocado este evento. Esta concepción es paralela a las descripciones teístas de un Dios creador que inicia el cosmos, estableciendo un paralelo interesante entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras sagradas. Más allá del origen del universo, las implicaciones de un creador que interviene en la vida cotidiana han sido un tema de debate constante. ¿De qué manera, si es que hay alguna, interviene Dios en los eventos del mundo? Algunos teólogos sugieren que Dios permite que las leyes de la naturaleza operen sin interferencia divina directa, mientras que otros creen en milagros como manifestaciones de la intervención divina. La física cuántica ha introducido conceptos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, lo que ha llevado a algunos a considerar cómo estas ideas podrían relacionarse con la omnipotencia de Dios. La naturaleza probabilística de la física cuántica ofrece un marco fascinante para considerar la omnipresencia y la omnisciencia divinas, sugiriendo que Dios podría influir en el mundo sin violar las leyes de la naturaleza conocidas. En el ámbito de la ética, la existencia de un Dios eterno y todopoderoso plantea preguntas significativas sobre la libertad humana y la predestinación. Si Dios conoce y determina todo, ¿cómo se concilia esto con la idea de libre albedrío? Este dilema ha ocupado a teólogos y filósofos durante siglos, y las respuestas varían desde la afirmación del libre albedrío como un regalo divino hasta teorías de determinismo compatible. La belleza y la complejidad de la creación han sido vistas por muchos como una evidencia de la existencia de un creador.
La idea del diseño inteligente, que argumenta que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente y no por un proceso no dirigido como la selección natural, sigue siendo un tema de intensa discusión y debate. La exploración espacial y el descubrimiento de exoplanetas han ampliado nuestra comprensión del universo, llevando a preguntas sobre la singularidad de la vida en la Tierra y el papel de Dios en la creación de vida en otros mundos. Estas cuestiones no solo expanden el alcance de la teología, sino que también invitan a reflexionar sobre el propósito de la humanidad en un contexto cósmico más amplio. La idea de la trascendencia de Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, ofrece una manera de entender la creación como un acto de expresión divina que continúa a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo en el que Dios se revela a sí mismo a través del desarrollo del universo y de la humanidad. Finalmente, la relación entre la ciencia y la religión en la comprensión de la creación sigue siendo un campo fértil para el diálogo. Mientras algunos ven la ciencia y la fe como en conflicto, otros encuentran que complementan y enriquecen la comprensión del otro, proporcionando un cuadro más completo de la realidad y del misterio de la existencia. Este enfoque integrador busca armonizar los conocimientos científicos con la sabiduría espiritual, argumentando que ambos son necesarios para captar plenamente la magnitud de la creación, y que, en todas nuestras acciones, reflejemos la gloria y la grandeza del Creador. Gracias por unirse a esta reflexión profunda y significativa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, iluminando sus senderos y llenando sus vidas de paz y amor. Y hoy, si deseas reencontrarte con nuestro Salvador, Jesucristo, ya sea por haberte desviado de su camino o porque quieras comenzar una nueva ruta hacia la salvación eterna, esta es tu oportunidad. En los comentarios a continuación, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas?
Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capacñán, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim.
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza, con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas,
lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur.
Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México. Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado,
como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas.
La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas actuales continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, al tiempo que participan activamente en la vida moderna de sus naciones. Un aspecto notable de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas. Aunque el español es el idioma predominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan lenguas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo sirven como medio de comunicación, sino también como una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, siguen siendo esenciales en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son vitales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo fusionadas con el catolicismo,
conservan elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida. Tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se transformó en una de las urbes más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su localización en una isla del lago Texcoco proporcionaba ventajas defensivas y comerciales. Los aztecas construyeron diversas calzadas y canales que enlazaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era sumamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 marcó un hito en la historia azteca.